Un cordial saludo para todos, soy Isabel Cristina Cárdenas, soy médico internista, cardióloga, especialista en insuficiencia cardíaca y actual presidenta del capítulo de cardiología de la mujer. Le damos la bienvenida a la 10ª entrega del SCC TV de la Sociedad Colombiana de Cardiología. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre factores de riesgo cardiovascular en la mujer y su impacto sobre la salud cardiovascular. Recordemos que el día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. La Sociedad Colombiana de Cardiología y especialmente el capítulo de cardiología de la mujer siempre han trabajado en pro de la salud cardiovascular. Por eso, el día de hoy invitamos a dos panelistas expertas en el tema de salud cardiovascular, la doctora Karen Dueñas, quien es médico internista, cardióloga y actualmente trabaja en la Fundación Cardioinfantil, coordina en la clínica valvular de la Fundación Cardioinfantil y actualmente también coordina el Consejo de Valvulopatías de la Sociedad Interamericana del Corazón. Y la doctora Ana Munera, quien es médico internista, cardióloga, ecocardiografista y actual presidenta electa de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Para entrar en contexto sobre la enfermedad cardiovascular de la mujer, vamos a hablar un poco sobre la epidemiología. Me gustaría, doctora Karen, que nos hable un poco sobre los datos epidemiológicos sobre la enfermedad cardiovascular. Bueno, muchas gracias. Sí, claro, la enfermedad cardiovascular en la mujer ha sido la principal causa de mortalidad y de morbilidad en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia. Tenemos una estadística muy reciente publicada de la AJA 2024 donde nos muestra que la enfermedad cardiovascular sigue incrementándose en los últimos años. Es así como para las mujeres hispanas que viven en los Estados Unidos, la enfermedad cardiovascular fue mucho más prevalente que en los hombres, siendo en este momento el análisis del 2021 la segunda causa de mortalidad porque estaba el COVID-19. Y más o menos corresponde al 22.5% de las causas de mortalidad. Cuando vamos a Colombia, ¿qué pasa en Colombia? En Colombia el último registro que tenemos del DANE corresponde a enero a septiembre del 2023. Y para ese momento en Colombia la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad. Pero recordemos lo siguiente: primera causa, enfermedad isquémica del corazón. La segunda, accidente cerebrovascular. La cuarta, ya comienzan a aparecer la hipertensión arterial y más adelante la diabetes. Entonces miremos cómo el conjunto de la enfermedad cardiovascular comienza a ser las principales causas de mortalidad incluso en el país. Cuando se analizan las primeras 5 causas entre hombres y mujeres en causas cardiovasculares, el 22% de estas causas cardiovasculares afectaron a los hombres, pero el 27% afectaron a las mujeres. Entonces vemos que la mujer puede estar más afectada a la enfermedad cardiovascular y le genera una mayor mortalidad. Realmente son preocupantes estas cifras, por eso es tan importante que nos hagamos prevención primaria en nuestras mujeres. Por eso para nosotros es muy importante que conozcamos cuáles son estos factores de riesgo cardiovascular. Y para eso la doctora Ana Munera nos va a hablar sobre cuáles son estos factores de riesgo cardiovascular en la mujer. Sabemos que existen los factores de riesgo convencionales y otros específicos, pero realmente cuáles son estos, cuáles impactan más en la mujer. Claro, es muy importante tener en cuenta que los factores de riesgo cardiovasculares en la mujer son múltiples y muchas veces no los reconocemos, no los interrogamos en la consulta de los pacientes. Por ejemplo, tenemos los factores de riesgo tradicionales, que son los factores que todos conocemos tradicionalmente que producen la enfermedad cardiovascular, pero también tenemos factores de riesgo que son sexo específicos o factores de riesgo que son únicos o que son no reconocidos. Por ejemplo, la historia de una menarca precoz, una menarca tardía, la menopausia, el ovario poliquístico, el uso de anticonceptivos, también los antecedentes y eventos adversos relacionados con el embarazo, como por ejemplo la preeclampsia, la diabetes gestacional. Pero tenemos otro grupo que son los factores de riesgo cardiovasculares emergentes. Y entre estos factores de riesgo nosotros tenemos, por ejemplo, la depresión, que muchas veces no la consideramos, la ansiedad, el estrés, las enfermedades autoinmunes que son más frecuentes en las mujeres. Y también existen otros factores de riesgo que son los determinantes sociales,
el trabajo de la mujer, la remuneración, las relaciones de pareja, el soporte familiar, y existen otros factores que son biológicos, por ser mujer, la historia familiar de enfermedad cardiovascular, también todo eso va a influir, la edad en las mujeres. Entonces son una serie de factores que tenemos que analizarlos e interrogarlos para tener una adecuada aproximación al riesgo cardiovascular en las mujeres. Bueno, es importante también recordar que el 80% de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles, ¿cierto? Y existen unos factores de riesgo tradicionales, pero realmente nosotros quisiéramos saber cómo afecta la enfermedad cardiovascular o cómo impactan estos factores de riesgo tradicionales la salud cardiovascular de la mujer. Bueno, entonces recordemos que los tradicionales son estos factores de riesgo que son iguales para mujeres y para hombres y que los reconocemos tradicionalmente, de ahí su palabra, pero a la mujer se afecta de manera diferente. Entonces comencemos hablando primero por la dislipidemia. Las mujeres en todo su ciclo de vida van a tener un comportamiento diferente de los lípidos y es en la menopausia en donde se pueden incrementar estos niveles de LDL, de colesterol y de triglicéridos y disminuir el HDL. Es por eso que en este momento se plantea un mayor riesgo de enfermedad coronaria obstructiva. Pero en las mujeres jóvenes también existe la dislipidemia y en ellas tenemos un riesgo adicional y es que son menos dadas a tomar la medicación, son menos las mujeres dadas a que sean formuladas efectivamente y ya veremos con las escalas de riesgo que nos las categorizan muy abajo, entonces no se les da el tratamiento apropiado de prevención, pero peor aún, somos las mujeres las que más referimos síntomas de intolerancia al tratamiento con estatinas para la dislipidemia. Entonces mira que estamos en una situación de desventaja. Ahora la hipertensión arterial. Las mujeres después de la menopausia vamos a ver que mayores de 75 años van a ser en un 80% hipertensas. Y aquí viene una cifra que es muy desoladora y muy triste, y es que solo el 30% de los pacientes hipertensos están controlados, y eso es una cifra mundial. Nuestras mujeres que se preocupan más por el cuidado de las personas en su casa, son las cuidadoras, son las educadoras de los hijos, tienen más predisposición a ausentarse de las citas y el control médico, por lo tanto eso se puede ver reflejado en un menor control de su hipertensión arterial porque asimismo tienen limitaciones en el acceso a la salud. Tercero, tenemos el tema de la diabetes. Todos sabemos que sufrir diabetes puede aumentar el riesgo cardiovascular en un 45%. El tabaquismo, mujeres, una alerta a nuestras mujeres jóvenes con vapeo. El tabaco puede aumentar hasta un 25% el riesgo de enfermedad cardiovascular, incluyendo el vapeo. Un capítulo bien interesante para nuestras mujeres jóvenes. La obesidad, pues nosotras las mujeres somos mucho más obesas, tenemos más dificultad para la pérdida de peso, sabemos nuestras constituciones corporales son diferentes y además de todo, y ahí viene el sedentarismo, somos más sedentarias. Las últimas encuestas en Latinoamérica y en Colombia, las mujeres tendemos a hacer menos ejercicio y posiblemente explicado, y yo creo que Ana nos dará la razón en todo este componente social y biológico de la mujer, en el cual, al estar sometida a tantos roles familiares, de pareja, de trabajo, pues vamos a ver que la mujer pasa a un segundo plano todo este tema de control de factores de riesgo. Entonces, en general, los factores de riesgo tradicionales afectan a la mujer de una manera diferencial y muy importante. Es muy importante entonces recalcar, doctora Karen, que estos factores de riesgo tradicionales realmente generan una carga de enfermedad mayor en las mujeres que en los hombres y que desafortunadamente nosotros estamos subtratadas y estamos incluso subdiagnosticadas y que podríamos cambiar si nosotros realmente atendemos a estas pacientes desde la prevención primaria. Pero también es importante recalcar que definitivamente existen unos factores de riesgo sexoespecíficos, pero ¿cómo afectan estos factores de riesgo sexoespecíficos en la salud cardiovascular de las mujeres? Muy bien, doctora Isabel, te cuento, hay factores de riesgo que son únicos o por el solo hecho de ser mujeres, sexoespecíficos o factores de riesgo de género. Entonces ahí se encuentran la menarca, ¿no es cierto? Si tenemos una menarca que es muy temprana, menor de 11 años, o una menarca que es tardía, se asocia con riesgo cardiovascular. Por ejemplo, la menarca que es muy temprana, menos de 11 años, son pacientes con mayor resistencia a la insulina, con mayor frecuencia de obesidad
tienen alteración y aumento de la densidad ósea en las pacientes, mayor riesgo de cáncer y de enfermedad cardiovascular. Por el otro lado, si nosotros vamos con pacientes que tienen una menarca que es tardía, se asocia con más obesidad, depresión y ansiedad. Pero también existen otros factores importantes como es la menopausia. Entonces, teniendo en cuenta la menopausia como este periodo que ocurre alrededor de los 51 años y se hace el diagnóstico retrospectivamente por ausencia de menstruación en los 12 meses previos. Una mujer que tenga una menopausia precoz, menos de 45 años, o una menopausia prematura, menor de 40 años, también tiene aumento del riesgo cardiovascular. Lo que habíamos estado diciendo ahora, la alteración en el perfil lipídico aumenta el 50% el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y entre los otros factores que nosotros reconocemos como sexo específicos están, por ejemplo, el consumo de anticonceptivos orales. A pesar que los anticonceptivos han mejorado la carga de estrógenos, siguen aumentando el riesgo cardiovascular en las pacientes con hipertensión no controlada, con antecedente de trombosis, no deberían recibir anticonceptivos orales porque ya se sabe que aumentan el riesgo de ataques cerebrovasculares, enfermedad cardíaca isquémica. Y también por otro lado están los factores relacionados con el embarazo. Estos se encuentran en el 30% de todas las gestaciones y pueden ser hipertensión, todos los tipos de hipertensión que se presenten durante el embarazo, sea una diabetes gestacional, una hipertensión gestacional, una preeclampsia, se asocian con el riesgo cardiovascular. La presencia de diabetes durante la gestación también se asocia con el riesgo de tener diabetes en un futuro. Y otros fenómenos adversos que pueden ocurrir como es parto pretérmino, o sea, el parto que se hace antes de las 37 semanas y con mayor severidad si es antes de las 34 semanas, se asocia al riesgo cardiovascular. Niños con bajo peso para la edad gestacional también se asocian, entonces son antecedentes que tenemos que interrogar en todas nuestras pacientes. Bueno, no podemos olvidar estos factores de riesgo sexoespecíficos que realmente modifican el riesgo cardiovascular de nuestras mujeres. Y tampoco podemos olvidar uno muy importante que es el síndrome ovario poliquístico, ¿no? Pues sabemos que el síndrome ovario poliquístico pues incrementa el riesgo cardiometabólico, incrementa el riesgo de lipidemia, de diabetes mellitus y es una enfermedad que muchas veces uno ni siquiera la pregunta en la consulta. Entonces realmente es muy importante averiguar, preguntarle a nuestros pacientes en la consulta si tuvieron alguno de estos factores sexoespecíficos porque incrementan y modifican el riesgo cardiovascular de nuestras mujeres. Bueno, ya nos quedó claro que existen factores de riesgo tradicionales, sexoespecíficos, pero existen otros factores de riesgo cardiovascular que son los factores de riesgo emergentes. ¿Cuáles son y qué impacto tienen sobre la salud cardiovascular de la mujer, doctora Ana? Bueno, doctora Isabel, estos factores emergentes son factores que no han sido muy reconocidos que influencian en la enfermedad cardiovascular. Entre ellos están los factores psicosociales. O sea, los factores psicosociales es la potencialidad de un fenómeno producir algún efecto en la salud, ¿no es cierto? Y en esto tenemos, por ejemplo, el estrés. El estrés, sea en la forma aguda o en forma crónica, produce una activación del sistema nervioso autónomo y más riesgo de infarto, arritmias, muerte súbita, incluso en los pacientes. Y diferentes estudios han encontrado, por ejemplo, en el estudio InterHeart, han encontrado cómo estos factores psicosociales de estrés en las mujeres pueden producir mayor riesgo de eventos coronarios. Adicionalmente, hay otras patologías, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes como el lupus, artritis reumatoidea, son más frecuentes en las mujeres. Esas enfermedades son inmunológicas y potencian la inflamación, son más frecuentes en las mujeres, entonces aumentan el riesgo cardiovascular en todas estas pacientes. Y adicionalmente está el cáncer. Las pacientes con cáncer tienen que tener prevención también de la enfermedad cardiovascular y protección del corazón ante todos los efectos. Entonces hay que tener en cuenta terapias oncológicas, la parte mental, el estrés, la ansiedad en las pacientes, las enfermedades reumatológicas inflamatorias aumentan y potencian el riesgo que tienen las mujeres de enfermedad cardiovascular y siempre deben ser interrogadas y tratadas óptimamente.
sea que es muy importante, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la consulta, averiguar si nuestras mujeres tienen depresión y mandarlos a una terapia psicológica o psiquiatría en caso tal. Y por ejemplo, hay que tener en cuenta que las enfermedades autoinmunes, el 80% son en mujeres, principalmente el lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoidea, y que estas enfermedades hay que controlarlas bien. Necesitamos de ayuda de un reumatólogo para evitar que estas enfermedades generen enfermedad cardiovascular en nuestras mujeres. Sí, y por ejemplo lo que dices de la depresión es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y las mujeres con depresión tienen 30-50% más de riesgo de enfermedad cardiovascular que los hombres mismos. Y todas las consecuencias que trae la depresión: no tomar los medicamentos, no consultar oportunamente, no realizar actividad física, etc. Miren cómo la depresión y el mal manejo de las emociones puede favorecer en la mujer la presencia de dos patologías que son muy prevalentes en la mujer joven. ¿Cuáles serían estas? Como la cardiomiopatía de estrés o TACOPSUBO, o también la disección de arterias coronarias espontáneas, que si bien es más frecuente en la mujer embarazada, pareciera haber un gatillo emocional, el desencadenante de estas dos patologías, que pueden llegar a ser tan complejas y que puedan comprometer tanto la función ventricular izquierda y la vida de la mujer, que definitivamente mira cómo manejar muy bien las emociones, la depresión, el estrés y la adecuada respuesta a las vivencias del día a día nos pueden ayudar a disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces, detectar la depresión como un factor de riesgo me va a permitir a mí tratarla. Y también a la inversa, si nosotros tenemos una paciente joven con un infarto, sea por disección, por cualquier etiología, interrogar, y ya hay revisiones y estudios donde han demostrado que esas mujeres tienen mayor depresión, estrés, y debemos también, como parte integral del manejo, tener en cuenta estos aspectos y manejarlas adecuadamente. Y finalmente, un punto que es muy importante es estas mujeres que tienen cáncer de mama y que reciben todos estos cardiotóxicos, que sabemos que en el futuro van a generar o falla cardíaca o arritmias o enfermedad coronaria. A veces no se preocupa uno o no se pregunta en la consulta realmente qué medicamentos recibieron o qué quimioterapia recibió nuestra mujer para el cáncer. Y eso es algo que uno realmente debería anotar en la historia clínica y tenerlo en cuenta, porque eso puede incrementar el riesgo cardiovascular de nuestras mujeres. Y también sabes en cuál mama fue, porque por ejemplo si es en la mama izquierda y están sometidas por ejemplo a radioterapia, eso tiene efecto en el miocardio, tiene efecto en los vasos sanguíneos y en el pronóstico y complicaciones de las pacientes. Y es importante que la mujer que desarrolla cardiotoxicidad pueda desarrollarla incluso años después, sobre todo en temas de radioterapia. ¿Qué tenemos en nuestro grupo de falla cardíaca y trasplante? Hay muchas mujeres que son trasplantadas por un episodio de cardiotoxicidad. Recordemos que esto es recientemente reconocido. Podemos decir que la cardiooncología es una ciencia nueva en donde ya nosotros como cardiólogos entramos a participar durante el tratamiento de una mujer con cáncer, y ponemos el cáncer de mama de ejemplo porque es donde se pueden usar una gran cantidad de antracíclicos que pueden ser potencialmente los más tóxicos, pero recordemos que todas las neoplasias en general, y si hablamos de un linfoma y si hay exposición de mediastino, pues vamos a tener radioterapia localizada y otras cosas. ¿Cuál es el llamado? Que esta mujer que tiene ese antecedente nos puede llegar en una fase ya más tardía, en un escenario de falla cardíaca, y posiblemente cuando le hagamos todos los estudios le descartemos el Chagas, porque nuestras mujeres jóvenes están expuestas al Chagas y a la transmisión vertical, les descartemos enfermedad coronaria, les descartemos todas las etiologías más frecuentes, valvulares, y no encontremos una causa. Vamos a ver que si hay el antecedente de esta exposición a quimioterapia o radioterapia, podríamos tener ahí una etiología de esta falla cardíaca en la mujer, y que se está manifestando, que ya llegó sintomática en este momento y cuyo origen estuvo muchos años atrás, y posiblemente pasaron muchos años y nadie detectó que podía haber un factor de riesgo que pudiera favorecer el desarrollo de enfermedad cardiovascular a futuro. Bueno, entonces nos queda claro que tenemos varias cosas que trabajar en la consulta. Tenemos que averiguar los factores de riesgo tradicionales, sexoespecíficos, y no podemos olvidar tampoco los factores de riesgo emergentes. Bueno, doctora Anita, y hay una última pregunta, y es, ¿existe algún otro factor de riesgo
que incremente el riesgo cardiovascular en nuestras mujeres? Sí, adicionalmente existen factores de riesgo sociales y biológicos. Entonces, sociales están las relaciones de la mujer, las relaciones de pareja, el apoyo familiar que puedan tener las pacientes, el salario, la remuneración, las tareas a las cuales esté dedicada todo el día, porque muchas veces tiene tarea en la casa, tarea en un empleo, por ejemplo, y descuida mucho su cuidado y su salud cardiovascular. Y factores biológicos, el solo hecho de ser mujer, con todos estos cambios que nosotros hemos visto, hay que tenerlo en cuenta. La raza. Hay algunas mujeres, por ejemplo, la raza negra tienen más hipertensión, más difícil de controlar. También influye la historia familiar, entonces están dentro de los factores biológicos. Entonces mirarlo como un contexto global. También la parte social, las relaciones, la interrelación con las personas y la historia familiar de las pacientes ayudan a integrar todo este cuadro de riesgo cardiovascular. Sí, desafortunadamente estos factores de riesgo pues son no modificables y realmente nosotros poco podemos intervenir en estos factores porque un bajo nivel educativo pues realmente poco podemos intervenirlo, pero hay que tenerlos en cuenta como incrementadores del riesgo cardiovascular de nuestras mujeres. Otro tema que es muy importante es cómo evaluar el riesgo cardiovascular de nuestras mujeres. Existen varias escalas de riesgo, ¿no? La HARS, el AHA, la europea, pero realmente ¿cuál escala podríamos utilizar? Doctora Karen, ¿estas escalas realmente sirven para valorar el riesgo cardiovascular de la mujer? ¿Son suficientes? Bueno, lo primero es contarte que por guías, tanto las guías de la Sociedad Interamericana de Cardiología, la Sociedad Europea de Prevención y la AHA, nos recomiendan que toda mujer que llegue a nuestro consultorio primero hagamos una muy buena anamnesis de todos los factores de riesgo que Ana nos contó. Factores de riesgo tradicionales, sexo específicos, los únicos de la mujer, los emergentes, todos los determinantes sociales. Eso nos va a dar una primera visual de los riesgos de la mujer. Pero posteriormente hay unas escalas de riesgo ya estandarizadas para calcular el riesgo. ¿Cuáles tenemos? Ya me las nombraste. Tenemos escala AHA y aquí tenemos la ventaja de que ya la tenemos validada en Colombia. Es la única escala que puede evaluar el riesgo hasta 30 años adelante y puede ser ese un plus, porque no es la misma la mujer que me evalúa un riesgo a 10 años y pueda establecer unas medidas de prevención o establecer unas medidas pensando que si estoy con una mujer de 40 años le estoy analizando su riesgo 30 años adelante hasta los 70 y pudiéramos trabajar de una manera más intensa en el control de factores de riesgo. Tenemos la escala HART de las Américas, esta me gusta mucho, es promovida por la Organización Mundial de la Salud, Corazón de las Américas, identifica el país, la edad, el nivel de colesterol, ser mujer o hombre y nos va a dar también una escala de riesgo para las mujeres. Podemos tener una aplicación en nuestro celular y calcularla. Está la escala europea, ¿cierto? El Score 2, muy buena escala, pero mira que esa no se ha validado en Colombia, es una escala hecha en una población europea, lo cual puede tener cierta limitación para que nosotros podamos adaptar ese riesgo cardiovascular a nuestra población. Tenemos que ir un pasito más allá, pero igual tendríamos a Framingham, que también está validada en Colombia. Yo creo que escalas hay muchas, pero la escala puede quedarse corta porque la escala no nos va a incluir estos determinantes sociales y estos riesgos que tiene la mujer en su totalidad. Mira que en este momento solo la guía europea dice que la preeclampsia y las enfermedades inflamatorias potencian 1.5 veces el riesgo. Pero la escala no la potencia porque no lo tiene en cuenta. No hay ninguna escala en este momento conocida, por lo menos puede que se esté elaborando, pero no hay ninguna escala que incluya todos estos factores de riesgo que nos identifican, que son tan específicos nuestros. Todavía no encontramos escalas donde diga que si sabemos que hoy en día la preeclampsia puede aumentar hasta 4.5 veces el riesgo de hipertensión durante la vida, pues qué interesante es que la escala lo incluyera y si la mujer tuviera preeclampsia ya me potencializara ese riesgo. En conclusión, ¿hay que aplicar una escala? Las guías nos dicen que sí. Posiblemente nuestras mujeres jóvenes que están más golpeadas por estos factores que son tan específicos, es haber pasado un parto reciente, un embarazo, estamos todavía muy jóvenes. Ahí en ese escenario las escalas se quedan cortas en evaluar el riesgo y muy posiblemente nuestras mujeres van a quedar en bajo riesgo y no vamos a trabajar tan intensamente. De ahí lo importante de la anamnesis y conocer bien esos factores de riesgo tradicionales. Y te pongo un plus adicional, uno pudiera usar el score de calcio coronario
En estas pacientes, en cuanto el antecedente familiar es tan marcado, en donde hay una dislipidemia importante, donde son hipertensas tempranamente o donde hay una preeclampsia existente, posiblemente el score de calcio coronario puede ayudarme a reestratificar el riesgo en la paciente. Entonces, un llamado a que no olvidemos analizar los factores de riesgo, no olvidemos los antecedentes de la paciente ginecológicos, desde su menarquia, su menopausia, todos los datos van a ser importantísimos porque las escalas no lo incluyen, pero nosotros sí tenemos la capacidad de analizarlos y potencializar el riesgo de nuestros pacientes. Entonces nos queda claro que debemos hacer alguna de las escalas, principalmente HARS o AHA, que ya podemos utilizar aquí en Colombia, evaluar qué factores de riesgo sexoespecíficos tiene nuestra mujer, y si mi mujer sale en escala bajo o mediano riesgo, si nosotros tenemos un factor de riesgo sexoespecíficos, realmente uno en la práctica clínica debería incrementarle aunque sea un escalón del riesgo cardiovascular. Sería hecho, como... Exacto, porque mira que incluso la guía europea le dice es un potencializador de riesgo, multiplica por 1.5, o sea, ni siquiera es un escalón, es casi 2 escalones, pero tenemos que conocer los antecedentes, porque si no, estamos trabajando posiblemente a ciegas con la mujer y solamente estandarizándonos con la escala, que la escala sí va a ser muy igual para hombres y mujeres. Bueno, ya para concluir esta misión, quiero hacer la última pregunta, y es ¿qué estrategias nosotras podemos implementar para mejorar la salud cardiovascular de nuestras mujeres? Bueno, yo creo que traigamos acá los 8 esenciales de la salud cardiovascular. Entonces comencemos por el primero. Yo haría un llamado, y este primero puede englobar varios, y es conoce tus números. Mira lo importante que es conocer tus niveles de glicemia, y si ellos llegan a estar anormales, pues recibir un adecuado manejo y tratamiento de tus niveles de glicemia. Conoce tu nivel de hipertensión, o sea, tu nivel de presión arterial, identificar si existe hipertensión arterial y comenzar de manera temprana el control. Tercero, conoce tu nivel de colesterol, triglicéridos, colesterol HDL, LDL y lipoproteína A, un potencializador de riesgo, y comienza a tratar. Y el cuarto número, que sería el cuarto esencial, sería conoce tu peso. ¿Cuál es tu relación peso por talla? Aún nos manejamos con índice de masa corporal, posiblemente a futuro habrán ya las concentraciones de grasa y de músculo como un dato más adicional, pero conocer nuestro peso, saber si estamos en un peso normal, en sobrepeso o obesidad, nos va a permitir empezar a controlar el peso y a llevar a un control de peso normal y adecuado. Bueno, ahí comentaste 4 pasos, ya tienes 4 pasos y conocemos los números. Tenemos 4 pasos listos, pero además lo podemos complementar con una alimentación saludable, rica en frutas, verduras, bajas en grasas, bajas en azúcar, en harinas. Listo. Otro, el sueño. El sueño es importante, tener un adecuado sueño entre 7 y 9 horas. Quienes duermen menos y quienes duermen más se asocian a mayor riesgo cardiovascular en los pacientes. Lo otro, no estar expuestos al humo de tabaco, humo de vapeadores, de todo tipo de sustancias, entonces evitar la exposición que nosotros podamos tener al humo. Y el otro, la actividad física, ¿no es cierto? Cualquier actividad física es importante, lo ideal sería hacer ejercicio, con un tiempo dedicado a la actividad física, un ejercicio constante y repetitivo, por lo menos 150 minutos a la semana. Mientras más ejercicio se haga y se realice, mayor beneficio cardiovascular, más días a la semana y más tiempo es mucho mejor. Y el último, la lactancia materna. Pudiéramos suministrarlo acá porque se ha visto que es un factor protector para enfermedad cardiovascular en las mujeres, además de todas las ventajas que tiene en la relación madre-hijo y la nutrición, alimentación y cuidado del bebé. Bueno, y yo les propongo algo, porque en lugar de ser 8, hablamos de 8.5 con la lactancia, pero mejor aún les voy a hacer una propuesta, 10.5. ¿Y cuáles serían esos 2 adicionales? Yo creo que definitivamente con toda la evidencia que tenemos que sumar al medio ambiente como un factor de riesgo cardiovascular. Recientemente en la publicación de New England incluso hablaban de estas nanopartículas del agua, que teníamos que usar unos filtros especiales, y mira cómo el medio ambiente nos aumenta el riesgo cardiovascular, la polución a la que estamos expuestos en las grandes ciudades donde vivimos. Y el último, ese sería el 9, y el 10, el estrés.
Entonces, ¿será que en estos 8 esenciales a futuro la AJA nos toma la idea y hablamos de 10.5 con la lactancia materna, en donde incluimos el medio ambiente y el estrés como un factor de riesgo? Y ya sabemos que responder mal al estrés, con ansiedad, con angustia, con depresión, nos aumenta una cantidad del riesgo cardiovascular. Bueno, y finalmente a mí me gustaría que diéramos un mensaje a los médicos generales, a los médicos de atención primaria, a los médicos que todo el tiempo están enfrentándose a estas mujeres que les llegan a la consulta y que realmente todavía no evalúan bien el riesgo cardiovascular de nuestras mujeres. ¿Cuál sería ese mensaje? Pues Cris, yo creo que culpar a los médicos generales porque no saben, ya ustedes saben que nosotros aquí en la Sociedad Colombiana de Cardiología hicimos una encuesta, no solo a las mujeres colombianas, que en muy pequeña proporción, 3% creen que es su causa de mortalidad y solo el 10% cree que es una causa de enfermarnos. Entonces nuestras mujeres están desinformadas, pero cuando hicimos la encuesta a los estudiantes de último año de medicina y a las enfermeras, encontramos que solo el 30% detecta la enfermedad cardiovascular como la principal causa de mortalidad de nuestras mujeres. Entonces ese médico general que posiblemente está joven, recién salido, pues tampoco recibió un entrenamiento en sus universidades. ¿Qué tal plantear cátedras con diferenciación de sexo o que el riesgo cardiovascular de la mujer haga parte de ese pensum para que los médicos que formamos puedan tener más claridad sobre esos factores de riesgo, sobre las escalas de riesgo? Nuestros médicos generales en Colombia, estamos aquí desde la Sociedad Colombiana de Cardiología diciéndoles, tenemos una gran cantidad de material educativo, webinar, hagan parte de nuestras conferencias porque sin lugar a duda, con cada una de ellas van a aprender algo. Y posiblemente ese algo va a ser cambiarle la vida y la salud cardiovascular a las mujeres y hombres de nuestro país. Entonces, todos invitados a nuestras actividades de educación médica continuada. Bueno, y el mensaje es educación también. La educación y considero muy importante de la mujer. La mujer ama de casa, la mujer profesional, la mujer amiga, la mujer madre. Es la mujer que cuida en esencia, ¿no es cierto? La encargada en la alimentación de su familia, en llevar a las consultas a su papá y a su mamá. Es fundamental la educación de esa mujer en ese logro de mejorar la salud cardiovascular y la salud de nuestra sociedad. Bueno, y ya para finalizar, queremos hacer un llamado a la acción, como lo ha recomendado el AJA, y es que nosotros como médicos, ya sea médicos generales, internistas, familiaristas, cardiólogos, médicos en general, tenemos que evaluar nuestras mujeres de forma adecuada, no solamente mirar los factores de riesgo tradicionales que siempre hemos visto, sino tenemos que evaluar los factores de riesgo sexoespecíficos, los factores de riesgo emergentes. Tenemos que evaluar estos factores de riesgo modificadores del riesgo cardiovascular, como son la lipoproteína A, un score de calcio, evaluar el riesgo de enfermedad coronaria prematura pues, de los familiares y tenerlo en cuenta todos estos antecedentes, porque así vamos a evaluar de forma más adecuada la salud cardiovascular de nuestras mujeres. Pero también es importante que nosotros en nuestros centros de atención médica hagamos campañas para decirles a las mujeres que la principal causa de mortalidad no es el cáncer, sino es la enfermedad cardiovascular. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a nuestras panelistas y a nuestros invitados del día de hoy. Realmente fue un rato muy grato y creo que esto va a ser para bien de toda la comunidad en general. Muchas gracias. Gracias. Bueno, los invitamos a que sigan conectados con nosotros, que se unan al canal de Facebook de la Sociedad Colombiana de Cardiología, donde van a encontrar ya las 10 emisiones del SSC TV que se han grabado hasta el momento. Pueden aprender de diferentes tópicos en salud cardiovascular.